Después de que el testador otorga su testamento, no termina la función del notario ahí. Nosotros tenemos la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías. No informamos al archivo cuál es el contenido del testamento. Simple y sencillamente se manda el aviso de que por el número de escritura tal, de fecha tal, el señor fulano de tal otorgó testamento. Ese informe se tiene que dar dentro de los 5 días siguientes a otorgado el testamento y se conservan los datos en el Archivo General de Notarías para cuando se abra la sucesión. Ok. En cuanto al tema de los testigos en el Distrito Federal ya no son necesarios, sin embargo, bueno, brevemente un mensajito de si hay testigos o no al momento de testar. Sí, es cuando el testador lo solicite o cuando el testador no esté incapacitado para ver o esté incapacitado para escuchar. Son los casos en los que se solicitan los testigos. Ok, pues bueno, ustedes pueden presenciar que evidentemente es un tema muy interesante, pero el tiempo se nos agota. Esta ha sido una producción de Canal Cultural Tepantlato, una producción también de la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica de manera gratuita y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM. Por todo esto, nosotros queremos darle las gracias por acompañarnos y no, sin embargo, vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Ya volvemos. El tema de hoy es problemáticas al otorgar testamento. Estamos con la licenciada Isabel Casarrubias Uriostegui y habíamos tenido un tema todavía pendiente, licenciada. Si bien es cierto, hace unos días nos explicó un señor notario, el notario número 23 del Distrito Federal, que el testamento es un compromiso de amor para nuestros familiares. ¿Qué pasa cuando hay un testamento previo y a lo mejor la persona ya no recuerda si lo elaboró o llegó a la notaría y a lo mejor nada más llenó requisitos, lo que usted nos decía hace un momento, y no llegó a formalizar ese testamento y dice, yo no hice testamento, pero se cambió de ciudad o cambió, simplemente está en una situación que dice, quiero hacer mi testamento por la razón que sea? ¿Qué pasa con los testamentos anteriores? No, definitivamente eso es algo de lo que estábamos comentando cuando me hacían la pregunta de que si era necesario llevar el último testamento. No es un requisito indispensable, nosotros se los pedimos, si lo tienen, y lo relacionamos en el nuevo que otorgue. Relacionamos que revoca expresamente el testamento otorgado en tal instrumento, etcétera. Sin embargo, es como por hacerlo expresamente, pero si se hace o no se hace, de cualquier manera, jurídicamente hablando, el testamento posterior perfecto revoca el anterior. Entonces, independientemente si yo lo llevo o a lo mejor, en el caso que estamos comentando, ni siquiera recuerdo que lo otorgué, no sé dónde está, lo otorgué en otra entidad federativa, definitivamente el otorgamiento del testamento posterior lo va a revocar automáticamente el anterior. Esto es muy importante que quede claro en el sentido de que yo me he encontrado en la práctica que muchas personas tienen un inmueble aquí en el Distrito Federal y tienen otro en el estado de Guerrero, por ejemplo, o tienen otro en el estado de Morelos. Entonces las personas por lo general tienen la idea de que tienen que otorgar su testamento por cada uno de los inmuebles y además en la entidad federativa en donde se encuentren. Entonces resulta que si aquí me otorgan un testamento y me dicen unas disposiciones testamentarias y después se van a Guerrero porque van a otorgar un testamento, están revocando y a lo mejor en aquel testamento nada más quieren disponer del inmueble que ellos tienen en otra entidad federativa. Por lo tanto, siempre va a aparecer el testamento, porque aquí surgiría la pregunta de que, bueno, ¿y cómo? Si se otorga aquí el testamento, ¿cómo van a saber los que se otorgaron en otras entidades? Y definitivamente en el segmento anterior yo les hablaba de la obligación que tiene el notario de enviar un informe al Archivo General de Notarías. Precisamente cuando la persona fallece, uno de los primeros trámites que se realizan, ya sea que se otorgue la sucesión ante notario o ante el juez, entonces el fedatario o el juez van a pedir un informe al Archivo General de Notarías
para saber si el último testamento que se está presentando por los familiares es precisamente el último y no haya uno posterior que haya revocado ese que nos están presentando. Por lo tanto, esa parte es una obligación y que está sancionada. Si el notario incumple con esa obligación, tiene sanciones fuertes que pueden ser hasta de la pérdida de la patente.